Jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Buenos ¿Se me días, profesor, escucha? sí se escucha. Sí, profe. Ya, ahora vamos a ver la cámara. Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Pedro García Chero, profesor de Geografía de la empresa San Marcos. Espero que se encuentren bien de salud. Espero que hayan descansado lo suficiente, como también espero que se hayan alimentado. Que si no te has alimentado, tienes tiempo aún de alimentarte. Porque ¿cómo vas a rendir si no has tenido un buen descanso, si no te has alimentado bien? Porque vas a exigirte tu física y anímicamente. Bueno, esperando que todo vaya bien el día de hoy y vamos a empezar con la clase de geografía. Saludos también a la señorita auxiliar. El día de hoy nos toca la clase de geodinámica externa, cómo las fuerzas transforman, pero desde la parte externa. La semana pasada habrán estudiado los cambios desde la parte interna. Jóvenes, ¿ustedes pueden ver la separata? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. Sí se ve. Correcto, jóvenes. Ya. Bueno, ya he tenido el gusto, ustedes han tenido el gusto y yo también he tenido el gusto de conocerlos virtualmente ya hace 2 clases, ¿no? Entonces, para mí es un gusto, jóvenes, que ustedes se esfuercen. Y si quieren irse a San Marcos, todo se puede. ¿De quién depende? De ustedes principalmente. Fuerzas externas. La Tierra está siendo transformada, pero de la parte externa. Pregunta para ustedes, joven alumnos, pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los dos movimientos que cambian, pero desde la parte interna? La semana pasada han estudiado en la clase de geografía que la Tierra cambia, pero desde la parte interna. ¿Cuáles son estos dos factores? Así como hoy día vamos a estudiar dos factores. El, ¿Cuál? el diastrofismo y el vulcanismo. Correcto, muchas gracias. Diastrofismo y vulcanismo. Correcto. Tú tienes que estar convencido, convencida, qué es diastrofismo y qué es vulcanismo. Diastrofismo tiene que ver con los cambios debido a las fuerzas endógenas que actúan al interior de la Tierra y que hacen que se transforme la Tierra. Todo está en constante cambio. No hay nada que esté inmóvil. Todo está en constante cambio. La Tierra está cambiando. El diastrofismo comprende dos tipos de movimientos. ¿Cuáles son? Quiero que me respondan. Epirogénico y orogénico. Correcto, excelente. El movimiento pirogénico y el movimiento orogénico. El movimiento pirogénico es el movimiento de ascenso y descenso de relieve terrestre. Ascenso y descenso de relieve terrestre. Entonces, cuando uno se pregunta por qué hay lugares de la Tierra que se levantan, la causa es el movimiento pirogénico. Cuando vemos que hay lugares que descienden, se hunden, la causa es el movimiento pirogénico. ¿Por qué se levantan? Joven alumno, hay relieves que se están levantando. Un ejemplo de ellos son los tablazos. Los tablazos se van levantando, los tablazos, ¿no? Y se levantan no en un día, no en un mes, en años, 2000 años, 3000 años, y pequeña, ¿no? Levantamientos, entonces, en años. Hay levantamientos, ejemplo, los tablazos. Como también hay hundimientos. En diversos lugares hay hundimientos porque hay una placa, otra placa, y de hecho, las placas más débiles, ¿no? Las placas menos fuertes van a ceder al peso,
Entonces, hay razones para observar que hay lugares que se unen y hay lugares que se levantan. ¿Correcto? Eso es diastrofismo, debido al movimiento epirogénico y al movimiento orogénico. Pregunta, ¿en qué se basa el movimiento epirogénico? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la base de los movimientos epirogénicos? Eso está en la separata que han estudiado ustedes la semana pasada, la semana número 3. ¿En qué se basa, en qué se fundamenta el movimiento epirogénico? Se La basa teoría de por la isostasia. teoría isostasia. Correcto. Los movimientos epirogénicos se basan, se fundamentan en la teoría de la isostasia. ¿Alguien me puede responder qué es isostasia? ¿Qué significa isostasia? El equilibrio de la superficie. Isostasia, como usted lo dice bien claramente, es el equilibrio. La palabra isos significa equilibrio. La palabra isos significa compensación. Isostasia, compensación. Hay una compensación terrestre, como también hay una compensación marina. O sea que, así como hay lugares que se unen, van a haber lugares que se levantan. De hecho, si este lugar ahora se hunde, este lugar se va a levantar. Entonces, los movimientos epirogénicos se fundamentan en la teoría de la isostasia, la teoría de la compensación, la teoría del equilibrio. ¿Y en qué se fundamentan los movimientos orogénicos? Los orogénicos, que tienen que ver con los lugares altos, con las montañas. ¿En qué se fundamentan los movimientos orogénicos? En la ¿Cuál es teoría la? de tectónicas de placas. Correcto. Se fundamentan, se basan en la tectónica de placas. Chicos, las placas están en constante movimiento. Las placas están en constante movimiento. Siempre se van a mover. Siempre. Las placas no están descansando. No hay día, no hay hora en que las placas no se desplacen. Un ratito voy a traer acá mi. ¿Dónde está mi? Acá está, acá está mi globo terráqueo. La Tierra se desplaza, ¿no?, en torno al Sol. Correcto. Tierra se desplaza en torno al Sol. Pero dentro de la Tierra hay placas que se están desplazando, están en movimiento, las placas. Es algo natural, natural. La primera causa de los sismos es el choque de placas tectónicas, ¿correcto? Entonces, las placas tectónicas es la base de los movimientos orogénicos, de los relieves altos. A nosotros como país, como Perú, nos interesan dos placas. ¿Cuáles son esas dos placas que nos interesan a nosotros? La placa sudamericana y la placa de Nazca. Correcto, la placa de Nazca y la placa sudamericana, que siempre van a estar en fricción. La placa de Nazca está por debajo de la placa sudamericana, ha levantado a la placa sudamericana y ha formado la cordillera de los Andes. Por eso que se dice que es la base del movimiento orogénico. Repito, la placa de Nazca, la placa submarina de Nazca, está por debajo de la placa continental. La placa de Nazca se colocó por debajo. Eso se llama subducción. Se llama subducción. Y ha levantado a la placa sudamericana, dando lugar a la cordillera andina. ¿Correcto? Entonces, en resumen, los movimientos epirogénicos se fundamentan en la isostasia y los movimientos orogénicos se fundamentan en las placas tectónicas. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, esto fue la semana pasada que ustedes han realizado y el día de hoy vamos a ver las fuerzas externas. Esos cambios son de la parte interna. Ahora vamos a ver de la parte externa. Y esos movimientos, esas fuerzas son meteorización y erosión. Meteorización.
¿Qué es meteorización? Meteorización viene de la palabra meteoro, todo cuerpo externo a la Tierra que cae, afecta sobre la Tierra. Entonces, la geodinámica viene de geotierra, dinamo, movimiento, cambios, pero son cambios externos, tal como dice ahí en el concepto. Cuando las rocas entran en contacto con los agentes geológicos externos, ¿correcto? Interviene el modelado, el relieve. Entonces, que quede bien claro, la Tierra siempre está en constante cambio. O sea, quiere decir, ejemplo, que el Huascarán no es el mismo Huascarán de hace 100 años. No es el mismo Huascarán. Ha cambiado el Huascarán, ¿correcto? Cuando tú ves un valle, cuando ves una quebrada, no es la misma quebrada de hace 100 años. Claro que estamos hablando de esa quebrada, pero hay variaciones, debido a cambios internos y cambios externos. Los cambios externos es conocido como geodinámica externa, es el modelado, pero de la parte externa. Entonces acá estos dos procesos geológicos externos, uno es meteorización y el otro es erosión. Hay dos tipos de meteorización, física y química. Tú tienes que estar consciente de esos dos tipos. Meteorización, las rocas se ven afectadas, las rocas cambian, se modifican. Jóvenes, pregunta para ustedes. ¿De qué se compone una roca? ¿De qué se compone una roca? ¿De qué se compone una roca? ¿Sí me escuchan, no, jóvenes? No está difícil la pregunta, no está difícil. Una roca está compuesta de... ¿De minerales? Correcto, excelente, esa es la respuesta. Está compuesta de minerales y sales. Cada roca es diferente porque tiene diferente composición. Cada roca es muy diferente. Por lo tanto, cada roca va a reaccionar de manera diferente frente a los agentes externos. ¿Correcto? Meteorización es la destrucción, es el cambio de las rocas, porque entran en contacto con la atmósfera, el aire, con los vientos, con la hidrósfera, con el agua, la lluvia, con la biosfera, con los animales, las plantas. Entonces, joven alumno, estos cambios se efectúan in situ, palabra latina que significa en el lugar. Hay dos tipos de meteorización. Puede ser física o puede ser química. Puede ser física o puede ser química. Física es la fragmentación. Química es la descomposición. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Correcto? Meteorización física. Tomen nota. Es la desintegración, es la afectación de la roca. Es como, yo tengo una roca, un ejemplo, tengo una roca aquí. Esa roca se rompe, esa roca se fragmenta, ¿correcto? Entonces, eso es meteorización física, física. Uno puede preguntar, profesor, ¿por qué hay unas rocas que son más fuertes que otras? Hay rocas que con la mano se pueden romper, las rocas sedimentarias, la lutita, la arenisca, ¿no? La caliza, se rompen con la mano, se rompen. Pero hay rocas fuertes, bien fuertes,
que ni aún golpeándolo cede. O sea, que así como hay rocas que se pueden romper con la mano, la caliza, la lotita, la arenisca, hay rocas fuertes, como las rocas ígneas. Una roca muy reconocida es el granito. El granito es una roca con colores blanco y negro, ¿no? Fuerte, que se utiliza para colocar las bases, para construir una casa, un edificio. Ahí se usa el granito. El granito es una roca fuerte, ¿correcto? Entonces, tiene más dureza, tiene más dureza. Entonces, las rocas son diferentes, son diferentes. Estas rocas, cuando se desintegran, cuando se afectan, ¿no? Cuando hay una fragmentación, se llama meteorización física, ¿correcto? Tú puedes ver ahí en la diapositiva, es la desintegración o rotura de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños, sin modificar su composición mineral. ¿Por qué? Porque es una fragmentación. Es simplemente, esta roca, claro, lo rompo en dos, ¿no? En cuatro, en ocho. Entonces, meteorización física es fragmentación mecánica de las rocas. Estas rocas, joven alumno, se ven sometidas a la temperatura. A la temperatura. Tú puedes ver ahí en tu separata, estas rocas se ven afectadas, ¿correcto? Claro, porque están expuestas las rocas. Jóvenes, en tu separata veo ahí en tu separata que dice crioclasto, crioclasto. La palabra crioclasto viene de la palabra criogénico. ¿Quién me puede decir qué significa la palabra criogénico? Para un voluntario. Congelado. Congelado, te felicito. Muy bien, excelente. Entonces, si tú me... Todos están con su separata en la mano, todos mirando la separata, todos mirando. Dice crioclastía. Crioclastía viene de criogénico. Criogénico, congelado. ¿Me están siguiendo con su separata? Sí, profesor. Ya. Entonces, es para que me entiendan porque tú ves un término y quedas con las dudas. Entonces, para que quede bien claro. Entonces, crioclasto viene de criogénico, congelado. Profesor, ¿qué significa la palabra clasto? La palabra clasto significa porción, parte. Es una roca, es una roca. Entonces, crioclasto, rocas, ¿no? Que tiene un origen en el congelamiento, en la acción del hielo. Por eso tu separata dice crioclastía o gelifracción es la rotura de las rocas por acción del hielo, ¿correcto? Se produce porque el agua, pues, se congela, se congela. Tú has visto en épocas de invierno, invierno intenso, hasta solo con abrir el agua está fría, pero si te vas al refrigerador, agua helada. Si uno mismo siente frío, entonces imagínate que la roca que está expuesto todos los días, ese frío actúa. De frío se pasa al congelamiento. Mira tú acá en esta roca, en la diapositiva, el hielo. Ese hielo, que viene a ser agua en estado sólido, penetra en la roca, mira, penetra y va reventando la roca de a poco. Entonces, crioclasto es la rotura de las rocas por acción del hielo. Se produce porque el agua congela. Y tú tienes ahí una figurita donde está el agua dentro de la roca y luego al convertirse en hielo hace que reviente la roca y se va ensanchando. Y mira, acá tú puedes ver ya una roca ya, ¿no? Está fracturada, fracturada. ¿Correcto? Entonces, crioclastía es la ruptura de las rocas por acción del hielo. ¿Correcto? Aloclastía, aloclastía se da cuando el agua está cargada de sales y minerales. Seguro que tú has ido a la playa algún día y has podido tomar el agua salada del mar.
¿Quién no ha ido a la playa y de repente ha podido tragar un poco de agua, agua salada? El mar trae el agua salada. El mar se retira y deja esa sal. Esa sal actúa, ¿no? Y formando grietas de las rocas. Entonces los minerales quedan formando cristales que ocupan mayor volumen y terminan fracturando. Entonces, haloclastía, son rocas que tienen un origen en las sales y minerales. ¿Correcto? Hay una roca que se llama la alita con H, que es una roca salada, salada. Termoclastía. La palabra termo, calor. Termoclastía, calor. ¿Algún día ustedes han tocado una roca caliente que quema? Bueno, aquí de repente en la costa, no, pero en la sierra hay rocas que tú lo tocas, queman por la radiación solar. Y hay rocas que son frías, frías. Entonces, termoclastía es la fragmentación de las rocas por efecto de la variación de la temperatura, ¿correcto? Se dilata cuando hace bastante calor, se contrae cuando hace frío. Esa contracción, esa dilatación, esa contracción va a producir en la roca fragmentación, ¿correcto? Tú en la figura de tu separata puedes ver de día el calor y de la noche el frío. Entonces, frío, calor, hasta que va a ser que la roca pues se fragmente, tal como puedes ver aquí, ¿correcto? Jóvenes, ¿hasta aquí todo claro? Sí, profesor, todo claro. Correcto, chicos. Chicos, atentos, atentos. La vez pasada tuve el gusto de conocerte y te digo, no vayan a estudiar desde su cama. Algunos están con el acto en la cama. Se puede dormir. Algunos se duermen, algunos. Entonces no, tiene que estar en un lugar. Yo estoy en un escritorio, una mesita, ¿no? Con tu libreta al costado, tu libreta para que tomes notas. Pues vas tomando tus notas, alguna palabra que se dijo. Entonces, porque el objetivo es que tú ingreses a Marcos, ¿sí o no? Ese es el objetivo. Entonces, y sí se puede. ¿De quién depende? De ti. Todo lo que estamos explicando en clase ha sido pregunta de examen, ¿correcto? Entonces, tienes que estar atento. Falta bioclasto o bioclastía. Bio, vida. Clastos, porciones, rocas, ¿correcto? Entonces, bioclastía son las rocas que tienen su origen en la rotura de rocas producida por seres vivos. Alguien puede decir, entendí lo que era rocas por un cambio de temperatura, de hielo, de sales, pero seres vivos, alguien puede preguntar, ¿no? ¿Seres vivos? ¿Que los animales y las plantas tienen que ver con la fractura de las rocas? La respuesta es sí, y te voy a explicar. Estos seres vivos, alumnos, actúan sobre las rocas. Tú en tu separata tienes un dibujo de unas rocas que están acompañadas de plantas. Y acá hay otra. Te voy a explicar. Jóvenes, mira, tú ves acá una planta dentro de una piedra. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible, profesor, así? Claro, primero ha habido esa fractura, esa grieta, y dentro ha habido tierra y ha habido también las plantas, las semillas, las raíces, que han ido creciendo y tomando fuerza, hasta reventar, ¿correcto? No sé si ustedes han visto pistas y veredas que se levantan con las raíces de los árboles, sobre todo pistas antiguas de hace 50, 80 años, hay levantamiento. Hoy en día
se quita todo tipo de planta. Se va a construir una pista nueva o una vereda, se elimina todo tipo de planta, porque con el tiempo va a ser afectada esa vereda, va a ser afectada esa pista. Entonces, hay pistas, todavía hay pistas, veredas, en las cuales se puede apreciar la afectación por las plantas. Hay un distrito acá en Lima, Barranco, por ejemplo, pasa por Barranco, está levantada las veredas. Son las raíces de los árboles, tal como tú estás viendo ahí. Entonces, los árboles, las raíces, actúan, se introducen en la grieta y levantan. ¿Correcto? Así como las plantas, también los animales también. Los animales, la orina de los animales actúa también sobre la roca. ¿Me entiendes? La orina, el excremento actúan. Entonces van a afectar las rocas al final y van a fragmentar. ¿Correcto? Entonces se llama bioclasto o bioclastía. Entonces, que quede bien claro, la meteorización física es la desintegración mecánica de las rocas, es la fragmentación de las rocas. Las primeras causas son la temperatura, el hielo, las sales y los seres vivos, ¿correcto? Ahora, ¿qué vamos a ver? La meteorización química. Apunten esta palabra clave. Cuando se habla de meteorización física, joven alumno, la palabra clave es fragmentación o desintegración mecánica de las rocas, ¿correcto? Es la destrucción de las rocas. Eso es meteorización física. Ahora, meteorización química, la palabra clave es descomposición. La palabra clave es descomposición. Descomposición o alteración. Una roca está compuesta de minerales, una roca está compuesta de sales. Entonces, no va a ser como el otro, que ha sido una destrucción mecánica, rotura, no. Ahora es a nivel interno, cómo está compuesta, ¿correcto? Entonces es una descomposición. La palabra clave es descomposición. Y se produce en algunos procesos que vamos a analizar en estos momentos, ¿correcto? Jóvenes, ¿alguna vez ustedes han visto una varilla de fierro que ha sido expuesta al agua? ¿Qué ha pasado con esta varilla de fierro? O cuando hay una varilla de fierro que está expuesta a las lluvias, ¿qué pasa con la varilla de fierro? Se oxida, se pone Se medio tono anaranjado, rojo, por ahí. Correcto, se oxida. Cualquier fierro, un fierro que pongamos en agua, se va a oxidar, se va a oxidar. Entonces, joven alumno, se oxida. Así como un fierro haría se oxida, también, joven alumno, escuchen bien, las rocas que están expuestas también se van a oxidar, también van a ser afectadas. ¿Por qué? Por la composición que tienen las rocas. ¿Está bien? ¿De qué están compuestas las rocas? Las rocas están compuestas de minerales. Esos minerales van a ser afectados. ¿Correcto? Joven alumno, escuchen bien, ¿ah? Cuando las rocas se ven afectadas por el agua, ese proceso se llama hidrólisis. Hidrólisis. Acá veo en tu separata que dice hidrólisis, es la descomposición química. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque aquí está una roca, cae el agua y esa agua no solo va a afectar como la meteorización mecánica, ¿no? O física, sino que va a ingresar dentro de la roca y depende de la composición, cómo está compuesta la roca, va a ser afectada. Entonces, hidrólisis, agua, es la descomposición química de una roca, porque se combina, ¿correcto? En el Profesor, Perú, sí, ¿solo se produce con agua de lluvia o con agua de mar también? O eso ya muy buena, sería... muy buena tu pregunta, excelente la pregunta. Si ustedes no preguntan,
A veces el profesor puede pasar por alto. Muy bien, muy buena tu pregunta. Escuchen bien, ¿ah? Hidrólisis es la descomposición química de las rocas por la afectación del agua. Correcto. Ahora, tal como se ha hecho la pregunta, la lluvia es diferente en el Perú. Es diferente. Si uno estaba aquí en Lima, sabe cómo es las lluvias en Lima. Pero si tú nunca has salido de Lima a la sierra, es diferente en la sierra. En la sierra llueve más. En Lima o en la costa se llama garúa. Cae poquito, cae. En la sierra suena el techo. Y en la sierra muchas casas son de calamina. Suena la calamina, suena. Pueden haber pasado 3 días y empieza la lluvia. En el campo es importante la lluvia. Entonces, mientras que en la costa llueve muy poco, en la sierra llueve intensamente. Le pregunto a ustedes, ¿dónde llueve más? ¿En la sierra o en la selva? La selva, profe. En la selva llueve más. En la selva te bañas literalmente en la selva, empapado. Entonces, ¿se dan cuenta cómo que diferentes las lluvias? En la costa, en la sierra y en la selva. Entonces, el, el- las rocas van a ser afectadas de manera diferente. El mar, el mar va y viene. Y también esa sal va a afectar, esa agua va a afectar. Entonces, hidrólisis es la descomposición química por acción del agua, por acción del agua. ¿Está bien? Profesor. Profesor, ¿y de los Joven, ríos también? claro, muy buena. Los ríos traen agua. Ahora, es muy diferente esas rocas que están en ese río a otro río. Por eso es que tú puedes ver cómo hay rocas que tú ves ahí afectadas por el agua, pero el río ha afectado a esta roca, pero a esta otra roca no la ha afectado tanto, porque su composición mineralógica es diferente. Hay 3 clases de rocas: rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. ¿Cuáles son las más fuertes? Las rocas ígneas son las más fuertes. Son las rocas madre, son las rocas antiguas y que soportan mayormente cualquier afectación. En cambio, las rocas sedimentarias ceden, son más afectadas. Entonces, hidrólisis es la afectación, es el cambio de las rocas, es el cambio de la composición de las rocas por acción del agua. Y el agua es diferente. ¿Correcto? Oxidación. En la parte baja de la atmósfera, en la parte baja de la atmósfera, hay oxígeno y nitrógeno. Por eso es que estamos vivos. Por eso es que estamos vivos. Hay oxígeno y nitrógeno en la parte baja de la atmósfera. Abunda el oxígeno y el nitrógeno. Conforme nos vayamos hacia partes más altas, en los polos es 12 kilómetros. A nivel del Ecuador, 18 kilómetros. Ya no hay ese oxígeno, ya. Ya no hay. Hay menos oxígeno. Pero en la parte baja abunda el oxígeno. Abunda. Ese oxígeno que abunda va a reaccionar con las rocas. Ese oxígeno va a afectar a las rocas. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la roca tiene compuestos químicos. Entonces, esos compuestos químicos van a sufrir un proceso. Por eso- y por eso es que las rocas van a reaccionar de manera diferente al oxígeno, porque cada roca tiene una composición diferente. Entonces la roca se oxida, se debilita y se desmorona, pero no en horas, no en días, sino en años, en años. ¿Correcto? Eso se llama oxidación. Y como ejemplo te puse el fierro, ¿no? Que si ponemos el fierro, no, se ve afectado. En este caso las rocas que están expuestas se afectan. ¿Correcto? Muy bien. Carbonatación. Profesor, una Esto, pregunta. sí.
En la separata dice que, como ejemplo, que la roca tiene hierro. Mi pregunta es que necesariamente para que haya oxidación, la roca debe tener hierro. Cuando una roca que contiene, es un ejemplo, te pone ahí, cuando una roca que contiene hierro reacciona con el oxígeno. Correcto. Hay rocas que tienen poco hierro y hay rocas que tienen bastante hierro. ¿Entiende? Entonces es diferente la reacción. Entonces, el hierro es uno de los principales elementos de las rocas. Entonces, pero cada roca tiene diferente cantidad de hierro, ¿correcto? Entonces, por eso va a ser diferente la reacción. Entonces, ahí te han puesto como ejemplo, cuando una roca que contiene hierro reacciona con el oxígeno, forma óxido de hierro. Me da cuenta que no es muy fuerte y va a ceder, va a ceder. Entonces, la oxidación es la afectación de las rocas por el oxígeno. ¿Está bien? Ahora, carbonatación. Carbonatación. El carbono, alumnos, lo vemos suelto y este carbono, cuando se mezcla con el agua, va a producir dióxido de carbono. Y ese ácido carbónico va a afectar a las rocas, como si las rocas hubieran sufrido un proceso, como cuando, no sé si una vez en tu piel te salió una heridita, y la gente tiene que cuidarlo porque si no se te profundiza. Entonces, la piel, igual también vemos en la superficie como que las rocas han sufrido, entre comillas, han sufrido. Entonces, esa afectación se conoce como carbonatación. Y acá tú ves un ejemplo en tu separata, mira cómo está, ¿no? Feo están las rocas, ¿no? Entonces, han sufrido, ese proceso se llama carbonatación, como si fueran huequitos, huequitos, huequitos. ¿Me entienden? Como si fuera madera polillana, algo así, sobre la roca. Por decir, entre comillas, es una roca enferma. Entonces, la carbonatación ha actuado, el agua carbonatada ha reaccionado, porque la roca tiene minerales y reacciona. Entonces, te das cuenta que por la composición que tiene la roca, actúa, reacciona. Cada roca, y lo he repetido varias veces, tiene diferente composición mineralógica, tiene diferentes minerales, tiene diferente cantidad de sal. Hay rocas que están cerca de la playa, van a ser afectadas principalmente por la sal. En los ríos, lo he escuchado que dicen, los ríos no son aguas saladas, los ríos no son aguas saladas, entonces va a ser diferente la reacción. Entonces, en resumen, la metilación química es la descomposición del material presente en las rocas. Hemos visto un ejemplo con el agua, ¿no? Al cual le dicen esta alteración hidrólisis, ¿no? Ese proceso, con el oxígeno, oxidación, y también hemos visto la carbonatación. Todo esto es meteorización química. Si la meteorización física es la fragmentación mecánica de las rocas, la meteorización química es la descomposición de los materiales presentes en la roca. Entonces, todo esto que hemos visto es meteorización. Ahora vamos a ver, Profesor, sí, eh, este, una roca puede tener ambos, tanta meteorización química como física. correcto, 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 muy bien, muy bien. Puede tener ambos, ya. Vamos a poner como ejemplo. Vamos a poner, tengo mi roca, pero acá por aquí no tengo mi roca. Tengo una oficina, estoy. Ya mira, suponiendo que esta es una roca, suponiendo que es una roca, vamos a ponerle una, a ver, una roca ya, una roca fuerte, una roca ígnea, un granito, ya. El granito es una roca fuerte, el granito. Por ejemplo, Machu Picchu ha sido hecha con granito, por eso es que soporta. Pasa una generación, pasa otra generación y ahí sigue Machu Picchu. Machu Picchu no es de ayer, anteayer, tiene años Machu Picchu. Mucha gente que ha visitado Machu Picchu ya hace 50, 80 años, ya falleció, ya no está, ya, ¿no? Pero ahí sigue Machu Picchu. Machu Picchu fue hecha con granito, ¿correcto?
Ya, su compañero me dice si puede tener de ambos, de meteorización física, meteorización química. Tú ves, y de acuerdo a lo que has visto en la teoría, es una roca así, una roca íntegra, una roca sana, que no ha sido alterado, ni física, ¿no? Ni mecánicamente o químicamente. Nada, ves la roca íntegra. Pero tú ves otra roca que está tiene pedazos, pedazos. Entonces, ¿cómo se llama ese cambio? Cambio, de hecho, es meteorización física, física. Ya, ahora, coges uno de esos pedazos, uno de esos pedazos de roca, y ves que ha actuado ahí ha actuado el agua, ha producido hidrólisis. Entonces, tú no vas a decir, esto es meteorización física, no, esto es meteorización química, ¿entiendes? Entonces una roca puede sufrir ambos, puede sufrir ambos, ¿correcto? Jóvenes, con toda confianza, ¿han entendido? Sí, profe, todo Profesor, bien. ¿y Sí, profesor. acción del ser humano en la bioclasia? ¿Cuál? No le escucho, Lo, señorita. este, la Ya, si acción no del es... ser humano entraría en lo que es la bioclastia. Correcto, correcto. Los seres vivos, los animales, las plantas, afectan la roca, afectan. Es conocida como bioclastía. Su compañera pregunta si también los seres humanos entrarían aquí. Sí, sí. ¿Qué hemos dicho? La orina de los animales afecta a las rocas. ¿Sí o no? También la orina de los seres humanos también va a afectar a la roca. También. Entonces los seres humanos también van a afectar las rocas. Ahora, escuchen bien, ¿ah? El ser humano también es un ser vivo. Entonces está dentro de este grupo de bioplastía. Entonces, no sé si ustedes han visto cuando se inaugura un parque, de repente por tu casa, han inaugurado un parque bonito, hermoso. Ha ido el alcalde, flores, todo, ¿no? Rodeado. Pero y tiene pasto, tiene gras. Pero cuando ha pasado el tiempo, ya no está hermoso el parque. Ya no está hermoso el parque. Y en medio del parque, la gente camina en medio del parque. Y se ve el gras ahí, y se ve todo un camino, se ve. La persona pasa y pasa, pasa y pasa. Está afectando, está afectando. Entonces, el ser humano también es parte de este proceso llamado bioclastía, porque es una afectación de las rocas por seres vivos. ¿Correcto? ¿En qué se diferencia la meteorización de la erosión? La meteorización afecta exclusivamente a las rocas. En cambio, la erosión es el cambio, es la afectación de espacios abiertos, es la afectación por un agente externo. Entonces, repito, erosión, el desgaste de la superficie por un agente externo. ¿Ya? Un ratito, acá mis perritos están haciendo bulla, un ratito, un ratito, un ratito. Ay. Jóvenes, erosión, el desgaste que sufre la Tierra por un agente externo, ¿correcto? O sea que la erosión es ese proceso de desgaste. Puede ser afectada por un río, por las aguas subterráneas, por las olas del mar, por los vientos, los glaciares. Afectan, ¿correcto? Entonces, erosión es el desgaste de la superficie externa por un agente
que modifica. Preguntas y preguntas, joven alumno. Ha habido preguntas de examen de admisión en este tema, ¿no? Y una pregunta clásica de examen de admisión decía así: ¿cuál es el proceso de la erosión? ¿Cuál es el proceso de la erosión? Arranque, transporte y sedimentación. Correcto, correcto. Arranque, también conocido como desgaste, desintegración, transporte y depositación, sedimentación. Tengo que explicarte, porque esto ha sido pregunta tanto para el examen de la pre como para el examen de admisión. ¿Correcto? Ya. ¿Quién no conoce un río? Vamos a poner como ejemplo el río. ¿Quién no conoce el río? ¿Ustedes alguna vez han pasado por un río? Eh, en Lima, en la sierra, en la selva, hay ríos, ¿no? En Lima, conocido el río Rima. En la sierra hay varios ríos. Un ejemplo, el río Mantaro. Y en la selva, el río Amazonas. Tú ves, la fuerza del agua trae, la fuerza del agua de los ríos jala, jala. Entonces tú te has preguntado, ¿dónde empiezan los ríos? ¿Dónde vienen? Los ríos vienen de la parte alta, de la parte alta de la montaña, pero en poca cantidad de aguas. Entonces, en la parte alta están los glaciares. Ahí hay un desgaste. Arriba hay una desintegración, ¿correcto? Hay una desintegración. Esa agua que está bajando arriba, poco a poco, va erosionando. Va erosionando. Entonces, hay enormes rocas, grandes rocas, que no se mueven así nomás. Tienen toneladas. Pero ha pasado años, han pasado años, 2000 años, 3000 años, y ha ido desgastando la roca poco a poco. Y una roca de 20 toneladas, 40 toneladas, ahora ha sido pues dividida en dos, dividida en cuatro, en ocho. Entonces, ese proceso se llama desgaste, desgaste. También lo conocen como desintegración, ¿correcto? Una vez que esa roca ya no es una roca grande, parece una roca mediana, pequeña, ahora ya se puede mover. Las aguas ya pueden mover. El proceso se llama transporte, transporte. Y como son transportadas, son desplazadas, entonces esa roca va rodando, va rodando. Ya no es una roca grande, ahora son pequeños plastos. Te va rodando y va redondeando esa roca. ¿Correcto? Ese segundo proceso se llama transporte. ¿A dónde va a llegar? Va a llegar a un depósito, a un depósito. Por eso le dicen depósito, depositación, sedimentación. Va a llegar a la parte baja y ahí se depositan las rocas. No sé si ustedes conocen la playa La Punta en el Callao. ¿Conocen la playa La Punta alguno de ustedes? Sí, profe. Claro, algunos conocerán y algunos no conocen, no hay problema, ya, pero La Punta es una Ya, playa de rocas, de piedras. Tú vas a La Punta, mientras que tú esperas en las playas arena, estás acostumbrado a ver arena, en la playa de La Punta ves rocas, ves piedras. Y a muchos no les gustará, ¿no? Por eso, pero a ellos sí les gusta. Claro, hay gente que sí le gusta. Y sobre todo hay gente que vive en el Callao y está acostumbrada a las piedras. Entonces, tú ves cantidad de piedras. Esas piedras han venido de la parte alta de los Andes. Han venido rodando poco a poco. ¿Me entiende? Hasta que encuentras rocas. Encuentras rocas de los Andes. En la punta se encuentra una andesita, que es de los Andes. ¿Cómo llegó aquí? Primero fue arrancada, primero desgaste, luego fue transportada y finalmente llegó acá como depósito. ¿Está bien? Entonces, las tres fases de la erosión: desgaste o desintegración, transporte y depositación, también conocido como sedimentación.
Esas son las tres fases de la erosión y ha sido pregunta aquí en San Marcos. ¿Correcto? Sigamos, jóvenes, sigamos. Aquí están los procesos. Desgaste, transporte, depósito o sedimentación. El desgaste es el arranque del material por distintos mecanismos. Transporte, desplazamiento de los materiales erosionados. Y depósito, la acumulación de estos materiales en la parte baja. En la parte baja. Profesor, cuando dice depósito, se está refiriendo a las rocas. Fue como un ejemplo, nada más. Fue un ejemplo, depósito de rocas. Porque también puede haber depósito de arena también. Puede haber depósito de grava. Entonces, depende de qué, ¿no? Entonces, depósito de materiales erosionados y que están en la parte baja. ¿Correcto? Entonces, no olvides las tres fases, los tres procesos de la erosión: desgaste, transporte y depósito. ¿Correcto? Chicos, ¿me están escuchando, no? Están atentos, Sí, ¿no? sí, profesor. Profesor, Ya, no se distraigan, ¿ah? No se distraigan, no se distraigan. La educación virtual tiene cosas muy positivas, la educación virtual, pero también tiene cosas que tú te puedes distraer. Yo no puedo saber, de repente están escuchando música, de repente estás distraído, no puedo saber. Cosas que sí se ve en una clase presencial. Ayer tuve clases, ayer tuve clases, dicté en los salones de la pre que están en la Facultad de Matemática. Y mañana tengo clases en la pre, en la sede central. ¿Entiendes? Y yo puedo ver cuando un joven está con el audífono. Joven, saca ese audífono. Pero yo no puedo ver si tú estás atento. Si estás con audífonos, distraído, no vas a sacar provecho de la clase. No vas a sacar provecho. Pues tú mismo tienes que disciplinarte. Tú mismo tienes que autoeducarte. ¿Entiendes? Así es. Entonces depende de ti. Depende de ti. ¿Está bien? Muy bien, gracias chicos. Gracias por sus likes. Chicos, miren, yo te digo que estés atento. ¿Por qué? Porque vienen preguntas de examen de admisión. Viene examen de admisión y de repente te distraes. Por ejemplo, acá hay dos términos que ayer le dije a mis alumnos que tomaran nota, que sacaran su libretita y apuntaran ahí. Acá hay degradación, acá está, mira, degradación y agradación. Cuando se habla técnicamente, cuando habla un ingeniero, cuando habla un geógrafo, habla técnicamente, emplea los términos degradación y agradación. Entonces, alguien que esté escuchando dice, ¿qué será eso, no? ¿Qué es, no? Entonces dice degradación. Entonces no lo entiendo. Entonces, cuando veas tú la palabra degradación, apunta, significa desgaste. Relieve por degradación. Ah, este relieve es por desgaste. Y cuando veas la palabra agradación, este relieve es por depósito, depósito de materiales. Entonces tú cuando paseas por un cerro, por una montaña, ves diferentes tipos de relieves. Entonces cuando ha sufrido un desgaste, se le conoce con nombre de degradación. Y cuando ves un depósito, depósito de rocas, depósito de arena, ese relieve ha sido formado por agradación. Agradación. ¿Está bien? Para el que me entendió. Dime un ejemplo de degradación fluvial. Porque esto ha Río, sido... ¿Ah? ¿Qué me dijo, señorita? Huayco, profe. río, Ya. Usted tiene idea. Usted sí, cuando me dice río, veo que sí tiene una idea. Degradación fluvial. Las aguas del río van desgastando, van desgastando. Pasa por años, pasa el río. Yo a veces me he puesto a ver un río, me he puesto ahí, solo que ustedes también a veces han puesto un río, cómo el río va actuando, lo he visto cómo pasan las aguas, cómo arrastran cosas. El río va desgastando, desgastando, desgastando y forma enormes cañones. Profesor, ¿por qué en unos lugares hay enormes cañones, como en Arequipa, y en otros lugares no hay esos cañones? Depende del material que está compuesto el lecho por donde pasa el río.
En Arequipa, jóvenes alumnos, esos ríos que son fuertes no tienen demasiado obstáculo. Es tierra, entonces pasa como si nada, pasa como si nada el agua de los ríos, ¿me entiende? Entonces, porque no hay resistencia. Pero en cambio hay ríos que son fuertes, tienen rocas ígneas, entonces el río pasa. ¿Correcto? Entonces, eso pasa. Entonces, degradación, desgaste. Los acantilados, el agua viene, va desgastando, va desgastando. Entonces, degradación, desgaste. Acuérdate siempre la palabra degradación es desgaste. Yo cuando tú veas, es necesario que estés apuntando ya, tú sabes ya, degradación es desgaste. Agradación, depósito. Un ejemplo de agradación marina, ejemplo, es la playa. Entonces, un término técnico, mira, agradación marina, dice, ¿no? Por no decir playa. Entonces, la playa es un ejemplo de agradación marina. ¿Por qué? Porque la playa es un depósito de arena. La playa es un depósito de arena. Entonces, repito, degradación fluvial causada por las aguas de un río. Ejemplo, los cañones. Agradación, depósito. Agradación marina, ejemplo, las playas. ¿Correcto? Porque tienes que estar tú, manejar esos términos, estar consciente de los términos. Vamos a ver tipos de erosión, tipos de erosión. Acá en la separata, tú tienes tipos de erosión. Entonces, algunos agentes actúan como el agua, el viento, la lluvia, aguas subterráneas. Son agentes erosivos. Son agentes erosivos, ¿correcto? Tipos de erosión según el agente. Estoy mirando tu separata. La erosión fluvial. Ojo, ayer una chica se confundió en clases erosión fluvial con erosión pluvial. Escuchen bien, ¿ah? Quiero que alguien de ustedes me indique la diferencia entre erosión fluvial y erosión pluvial. Profesor, pluvial no es Fluvial de es por lluvia. ríos y la pluvial Correcto, lluvia. correcto. Erosión pluvial con P, lluvias. Y erosión fluvial, De ríos. De ríos. correcto, causado por los ríos, por los ríos. Ya, antes de pasar acá, voy a responder acá a Camila, que me está haciendo una pregunta, ¿qué son las rocas ígneas? ¿Qué son las rocas ígneas? Estoy poniendo en el chat. Mira, a ti como alumno de postulante San Marcos, no te piden las rocas. Hay más de 300 rocas, más de 300 rocas. Entonces tú no te tomes el trabajo de aprender todo el nombre de las rocas. Es muy profundo ya. Ese es para los alumnos de la especialidad. Pero a ti sí te van a preguntar cómo están agrupadas las rocas. Hay tres conjuntos de rocas. Rocas ígneas, rocas sedimentarias, estoy apuntando en el chat, sedimentarias, y el tercer conjunto de rocas se llama metamórficas. Las rocas ígneas son las rocas madre, son las rocas antiguas, las rocas ígneas, ¿correcto? Son rocas sólidas, ejemplo el granito. Las rocas sedimentarias son producidas por sedimentos, se han ido acumulando a través de los años, ¿no? Como el caso de los sedimentos de los fondos marinos en las playas. Se van. Entonces ahí tenemos la caliza, la lutita, la arenisca. No son tan fuertes como las rocas ígneas, que sí son fuertes, sedimentarias. Las rocas metamórficas, su nombre lo dice, ha sufrido una metamorfosis. Son rocas que antes fueron rocas ígneas o sedimentarias. Esas roquitas se procesaron y ahora dan la forma de rocas metamórficas. Un ejemplo, el cuarzo. Tenemos. Entonces, hay tres agrupaciones: ígneas, sedimentarias y metamórficas. ¿Correcto? Satisfecha la respuesta, continuamos ahora con los tipos de erosión. Erosión fluvial. Ya, gracias también a su atención de ustedes. Erosión fluvial. Los ríos
actúan y van desgastando. Los ríos actúan, van desgastando. Ustedes verán, los ríos del Perú son diferentes. Son diferentes. Uno ve los ríos como los ríos de la costa. El río Rimba, por ejemplo. Es un río angosto, el río Rimba. Un río más grande de la sierra, el río Mantaro. El río Mantaro carga más agua. Pero en cambio, el río más grande del Perú, el río Amazonas, tremendo río, ancho, ancho. Entonces los ríos van desgastando el paso de las aguas. Esa degradación producida por el río forma lo siguiente: valles en B, ¿no? Valles en V, ¿no? Entonces, porque va pasando el agua, ¿correcto? Desgasta, forma cataratas, caída de agua, ¿correcto? Ahora, en la selva, esa pasada de agua del río forma meandros. Los meandros son las curvaturas de los ríos de la selva. Eso no se ve en la costa, no se ve en la sierra, se ve en la selva. Allá hay mayor cantidad de agua, producto de las lluvias. Entonces, pasa por la selva, los meandros. Los cañones, hemos dicho que tienen que ser producidos por una degradación de los ríos, ¿correcto? Los ríos van desgastando, van pasando, van degradando. Forman cañones. Agradación, en este caso por erosión fluvial. Depósito, forma terrazas. Tú lo que tú estás viendo ahí en esa figura es una terraza. Es una terraza. Profesor, ¿y cómo se forma? El río arrastra cosas, arrastra tierra, arrastra cantos rodados, piedritas, ¿no? Y lo deja al borde, al costado, lo deja al costado, ambos costados. Y esos han formado un depósito. Las terrazas son depósitos acumulados por años, ¿correcto? Cono de eyección. Uno ve así frontalmente y ve cómo caen las aguas y van formando como unas, ¿cómo se llama? Como cuando tú ves estos instrumentos para echarse aire, ¿no? Como un abanico. Entonces, abanico fluvial le dicen también, o cono de eyección. Es un depósito. Delta. Los deltas están al final de los ríos. Las deltas son varios canales. Se forman al final de los ríos. Entonces, al final de los ríos se deposita todo lo que ha arrastrado y todo lo que ha llegado hasta el río. Entonces, esto es erosión fluvial. Erosión fluvial, ¿correcto? Que es la afectación del relieve por los ríos. Sí, te escucho. A partir de una degradación se forma una gradación, ¿cierto? Claro, el río puede formar una degradación o puede formar una gradación. Ahí tú tienes ejemplo de degradación, desgaste. El río pasa, puede formar cataratas, meandros, cañones. Y el río también arrastra y puede formar depósitos. Un depósito de la terraza, otro es el cono de eyección, como también al final del río, deltas. ¿Está bien? Ya. Continuemos, joven alumno. Erosión eólica. Eólica. ¿Te acuerdas tú de la mitología griega del dios de los vientos, el gran Eolo, que soplaba? Eolo, el dios de los vientos, empujaba todo lo que había. Entonces, la erosión, de ahí viene erosión eólica, desgaste producido por los vientos. Los vientos actúan. Profesor, ¿cómo un viento va a producir una afectación de la roca? Es que el viento levanta pequeñas roquitas y eso va a ocasionar desgaste. Entonces la erosión eólica es producida por la acción de los vientos, lo cual va a transportar pequeñas partículas y va a formar arcos.
un arco rocoso, porque el río está de desgaste y va a formar un pedestal. Lo que tú ves ahí es un pedestal, ¿correcto? Agregación, depósito, forman dunas, forman médanos. Profesor, ¿en qué se diferencia una duna de un médano? La duna, depósito de arena. El médano, depósito de arena. Pero la diferencia es que la duna puede ser trasladada. El médano es depósito de arena en una gran roca, en una gran peña. No puede ser trasladado. ¿Correcto? Entonces, acá estamos viendo erosión eólica, desgaste producido por los vientos. Erosión marina. El mar va y viene, el mar va y viene. El mar va destruyendo, el mar va afectando. Y Profesor, sí, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuál era la diferencia entre dunas y médanos? no tomó nota. No se me pasó, disculpe. Ya vamos otra vez, ya. Duna y médano. Voy a repetir. Agradación es depósito, todos ustedes ya saben ya. Agradación depósito. La duna es un depósito de arena. El médano es un depósito de arena. Pero la diferencia es que la duna está a campo abierto. Las dunas pueden ser trasladadas. Los médanos no, porque son depósitos de arenas que caen sobre enormes rocas. Entonces, sobre enormes estructuras que no pueden ser llevadas por los vientos. La duna sí. La duna sí es cambiada por los vientos. ¿Está bien? El Ok, médano no. profesor. Muchas gracias. Ya, señorita, no hay problema. Erosión marina. La erosión marina. Las aguas del mar actúan, van desgastando las aguas del mar. Entonces forma acantilado. Un acantilado es un desgaste producido por las aguas del mar. ¿Correcto? El mar actúa, el mar trabaja, el mar. Joven alumno, todos los días tú te vas al litoral y vas viendo cómo el agua va trabajando, desgastando, desgastando. Entonces ahí vemos una afectación. Agradación, depósito, la playa. Cuando tú has ido a la playa, ¿no se te ha pegado la arena? Tú te has levantado y ahí hay arena. Esa arena, joven alumno, es producto de agradación. El mar ha dejado la arena y se ha retirado. Entonces la playa, un depósito de arena, ¿correcto? También vemos puntas, también puntas. Vemos penínsulas, vemos, formado por la erosión. Tómbolo. ¿Qué es un tómbolo? Chicos, miren, miren, miren acá esta figura del tómbolo. El tómbolo. Muchos preguntan, ¿cuál es el tómbolo? O alguien le explicó y no le explicó. El tómbolo es vamos a ver, voy a usar acá un lápiz. Ya, acá está el lápiz. Voy a cambiar de lápiz. Ya. ¿Ven ustedes que estoy marcando acá? ¿Ven ustedes que estoy marcando? Esto es el tómbolo. Ya. Todo esto que estoy marcando yo acá, que estoy resaltando, esto es el tómbolo. ¿Está bien? No es la isla, no. El tómbolo es el camino que une la isla con el continente. ¿Está bien? Están atentos, ¿no? Entonces, el tómbolo es este camino, este paso. ¿Está bien? Este paso es el tómbolo. Profesor, ¿y por qué en algunos casos ya no se ve el tómbolo? Es que sube el agua, sube el agua con el alumno y el agua está sobre él. Los tómbolos se forman por restos, restos calcáreos, arena, canto rodado. Entonces, como si fuera un camino que une la isla con el continente. ¿Está bien? Eso es el tómbolo. ¿Ya? ¿Entendieron, no? Sí, profesor. Ya, espero que Profe, entiendan. una pregunta. Pregunte, niña.
¿En qué lugares se ve el tómbolo? Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Ya. Los tómbolos, hay lugares en los cuales hay islas, pero esa isla tiene que estar cerca al litoral. No es que va a estar lejos, no. Cerca al litoral va a estar. Eso lo encontramos en Paracas, lo encontramos en el norte, en pequeñas islas que están cerca, porque lejos un tómbolo no se sostendría porque va a ser afectado por el mar. ¿Me entienden? Entonces, el tómbolo viene a ser el cuello, el pasadizo puede ser, eso puede ser. ¿Correcto? Jóvenes, dicho esto, podemos ver cómo el mar desgasta y se llama degradación. El mar acumula, deposita, se llama agradación. Erosión glaciar. Erosión glaciar. La erosión glaciar, en la parte alta, los glaciares, el agua va corriendo, va desgastando, va desgastando. Se llama degradación, degradación. Degradación formando pasos o abra, como también valles en U, también, que vienen a ser valles antiguos. Agradación, las morrenas, los drumlins. En la parte alta de, de una montaña, de un cerro, la parte alta, se me escribe, en la parte alta de un cerro, se forman, joven alumno, depósitos. Acá está marcando. Ahí está marcando. Ya. Como se va desgastando, entonces arrastra y forma pequeños depósitos de rocas, arena, pequeños depósitos. Estos pequeños depósitos tienen el nombre de morrena, forman morrenas. Y cuando es más grande, es un depósito grande, ¿no? Tremendo, ¿no? Se llama drumlins. Drumlins se llama. ¿Correcto? Entonces, esto es erosión glacial. Erosión kárstica. La erosión kárstica. Kárstica. Jóvenes, en la erosión kárstica vemos las estalactitas, las estalagmitas. De repente algún día tú no has ido, de repente, claro, porque acá sí entra gente ya, porque es peligroso. Acá hay que entrar con cascos, ¿no? Yo he entrado varias veces, incluso he llevado alumnos para que conozcan ellos. La erosión cárstica se produce por la disolución de las rocas. Entonces uno entra a una caverna, pero con bastante cuidado, porque esto te puede caer y algunos hasta han muerto. Entonces ingresan, incluso con buen material, con buen equipo. Entonces en la parte alta está acá las estalactitas. Las estalactitas están goteando, goteando, goteando. Y hay oportunidades que caen, por eso es que es peligroso. Y en la parte baja se va formando por la acción de este material, ¿no? Puede ser dióxido de carbono, puede ser sales, pueden ser unos minerales, y forma la estalagmita, acá en la parte baja, ¿correcto? Pregunta, examen de admisión San Marcos. ¿Qué se forma cuando se une la estalactita con la estalagmita? ¿Qué se forma? Está cayendo, cayendo, cayendo la estalactita y acá está la estalagmita. ¿Qué forman? La unión de los dos. ¿Qué se forma? Estalagnato. Muy bien, Estalagnato. estalagnato. Profesor, ¿y qué es el estalagnato? Mira, acá estoy señalando el estalagnato. Acá está. Este es el estalagnato. Ya se unió ya. O sea que caía de acá arriba y de acá abajo se iba acumulando, se unieron acá, mira. Ya se formó ya un dique, ¿no? Se llama estalagnato, se llama estalagnato. Oh. Entonces ya saben, jóvenes, todo esto es diferentes tipos de erosión. La tierra va cambiando de la parte externa. ¿Está bien? Acá erosión pluvial, lluvias. Las lluvias caen y desgastan las lluvias.
Las lluvias también hacen que los cerros, por decirlo así, se limpien, los cerros. Y mira esa tierra que acumula abanicos fluviales, depósitos, depósitos. Jóvenes, vamos a tu separata. Tipos de movimientos en masa. Mira, hay caídas de rocas y derrumbes. Sígueme en tu separata. Sigue en tu separata. Hay peligros generados por la geodinámica externa. ¿Por qué? Porque en la parte externa, estos agentes mueven, mueven rocas, mueven tierra, y hay gente que ha muerto por estos fenómenos. Por eso es que hay que entender, no se puede habitar cerca a un río, no se puede habitar un río, porque acá se cae el río, pasa el río, va desgastando, no se puede evitar. Hay gente que ha muerto porque su casa lo construyó cerca al río, ¿correcto? Hay gente que ha muerto porque su casa la construyó cerca de una montaña y rodó tremendas rocas, sepultó su casa y mató a algunos. Entonces, hay movimientos en masa. Hay que entender este tipo de movimientos. Entonces, consiste en un descenso, que muchas veces puede ser rápido, rápido. Tipo de movimiento en masa, caídas de rocas y derrumbes. Oiga, esa caída, si es, mira, si es muy inclinada, va a haber mayor fuerza por el grado de inclinación. Pero si es levemente inclinado, será menos peligroso. Claro que encierra peligro, pero si es más inclinado, más peligro encerrará por la fuerza que viene, que va a caer y que va a encontrar. Entonces, hay caídas, hay derrumbes. Volcamiento. ¿Qué es un volcamiento? Es un movimiento en masa. Es un volcamiento en masa de bloques de rocas o suelos. Entonces, no es solo una roca nada más. Es un movimiento en masa. En masa. Entonces, que tiene ese punto que arrastra bloques de roca y ocurre por la acción de la gravedad, por empuje de las unidades. ¿Correcto? ¿Qué es el deslizamiento de roca o suelo? Es el movimiento ladera abajo, impulsado por la gravedad de una pendiente inclinada, cuyo desplazamiento ocurre a lo largo de una superficie de falla. ¿Qué es una falla? Una falla es una fractura. Tú ves, tú ves todo un camino sólido, sí, ves, pero puede haber una falla ahí, puede haber una falla. Una falla es una fractura, ¿correcto? Jóvenes, propagación lateral. Atentos a propagación lateral. Es el movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre predominantemente por la deformación interna. Mira, acá tú ves una figura y dentro de una extensión puede ver una parte que es débil, es más débil que el resto. Entonces hay una deformación interna del material y esto puede afectar. Por eso es que, por eso es que en lugares sólidos uno puedo construir mi casa, puedo construir un edificio en un lugar sólido. ¿Quién hace un estudio de suelos? El ingeniero geólogo. O sea, acá puedo construir. Pero si yo veo así, como la propagación lateral, veo un suelo accidentado, no es recomendable construir ahí, porque se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Por eso cuando tú ves que ofrecen un lote, las urbanizadoras, urbanización Santo Domingo, frescos lotes. No creas que cualquiera agarra y cambió, o se compró y comenzó a vender. No, tiene que ser supervisado por la municipalidad. Ah, ya, muy bien, usted está vendiendo terrenos. Muy bien, tiene que sacar su permiso. La municipalidad va a supervisar cómo están esos terrenos. Va a mover a sus ingenieros para que vean, ¿no? Si es un terreno apropiado para ser urbanizado. Señor, acá no se puede urbanizar, por lo tanto usted no puede vender terrenos. O sea que ese es trabajo de la municipalidad, que es sus funciones, ver, asignar la función de cada terreno. El terreno
es para uso agrícola. Este terreno es para uso industrial. Este terreno es para uso urbano. Entonces, la propagación lateral es un movimiento. Entonces, no pueden habitar ahí, ¿no? Igual que tampoco se puede habitar cerca a un río. ¿Está bien? Flujos. ¿Qué son los flujos? Son movimientos de masa, ¿no? Que se exhiben. Ahora, que quede bien claro, ayer me preguntaban, algunos piensan que el flujo solo es un tipo, no, hay varios tipos de flujos. Puede ser flujos de detritos, que vienen a ser los huaicos, flujos de lodo, flujos de tierra, flujos de agua pantanosa, agua, tierra húmeda, ¿me entienden? O sea que no solo flujos, solo es agua, no, hay diversos tipos de flujos, ¿correcto? Un ejemplo, los huaicos. No sé si alguna vez han visto un huaico. Si no han vivido, de repente hasta por video lo han visto, ¿no? El huaico es agua, lodo, pues va, arrastra. Entonces son flujos, movimientos de masa. Rectación de suelos. Rectación. Se refiere a que movimientos lentos de terreno, lentos. No se ve una falla, pero hay un movimiento lento. Cuando, no sé si ustedes han pasado por la Costa Verde, o como quien se va de San Miguel hacia Chorrillos, rueda, rueda. Ha habido rocas grandes que han caído sobre automóviles y los han matado. Justo ha pasado el automóvil por ahí y cayó la roca. Han tenido que dinamitar toda esa zona, dinamitar, para que no vea más rodamientos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta clase de caídas. Entonces, todo esto es peligros generados por la geodinámica externa. Muy bien. Jóvenes, entonces hemos hablado, ahora vamos a pasar a las preguntas. Entonces, pasemos a las preguntas. Todos respondiendo, chicos. Un par de minutos para que respondan. Todos respondiendo, chicos. Jóvenes, las claves. Uno, ¿cuál es la clave?
Un voluntario. Uno, la clave. Correcto. Es la A. Porque los climas húmedos son más favorables para la meteorización. Uno. A. Te felicito. Excelente. Uno A. Pregunta 2. Identifique el enunciado que no se relaciona de forma correcta. Entonces hay un enunciado que no se relaciona de manera correcta. Estuve haciendo el ejemplo cuando empleé acá el cuaderno, estaba hablando de la inclinación. Correcto. 2, la E, porque dice las laderas con una menor pendiente son más susceptibles. Debe ser las laderas con una mayor pendiente. Repito, es la letra E, porque la letra E dice las laderas con una menor pendiente. Debe ser las laderas con mayor pendiente, son más susceptibles. Y acá está preguntando, identifique el enunciado que no se relaciona. 2, E, 2, E. Pregunta 3. 3, la clave correcta, 3C. Muy bien, felicito a los que han acertado. Y la última pregunta, la 4. Pregunta 4. En Retama se produjo un gran desastre. Hubo un desprendimiento de una gran masa de roca, tierra y lodo, y sepultó. Esto se conoce como deslizamiento de tierra. Deslizamiento de tierra. Tú lo que tú estás viendo ahí en las figuras, ves un deslizamiento de tierra. Fenómeno que ocurre cuando la fuerza de la gravedad supera la resistencia del material, causando grandes caídas de volumen de tierra, rocos y escombros. 4B, barco, deslizamiento. Las claves, ¿no? Como tú has podido apreciar ahí, se ha puesto acá en el chat, 1A, 2E, 3C y 4B. 4B. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos terminado geografía y pasamos a cívica. ¿Ya?
Jóvenes, ¿se ve la diapositiva? Sí, profe. Ya, correcto. Pues ya estamos en cívica. Pregunta, ¿cómo se adquiere la ciudadanía? ¿Cómo se Cuando uno adquiere? es mayor de edad, Juan, te escucho, ¿puedes repetir? cuando uno es mayor de edad, Esa es la respuesta. Cuando uno llega a la mayoría de edad, 18 años. Porque esa pregunta decía cuando vino, y algunos marcaron cuando se tiene el DNI, pero no, cuando se tiene el DNI, no, porque ahora hasta un bebé tiene DNI. Entonces, la ciudadanía se adquiere cuando se llega a los 18 años. Cada país tiene una edad diferente, tiene una edad diferente. Hay países donde la mayoría de edad se obtiene a los 18 años, perdón, a los 21 años, hay algunos países. Y hay otros países que a los 20, la mayoría a los 18 años. Pero hay países que han elegido 16 años. Entonces, cada país es diferente. Tu abuelito, tu abuelita fueron ciudadanos a los 21 años. A los 21 años. ¿Entiendes? Tu papá y tu mamá posiblemente a los 18, pero así era antes en el Perú, a los 21 años. Se quiso bajar a los 16 acá en el Perú, pero ya mucho ya. Entonces, 18 años. La ciudadanía se obtiene a los 18 años. Está amparado en la Constitución, ¿correcto? Según el artículo 3 del Código Civil, toda persona tiene capacidad jurídica para gozar de sus derechos. Deberes y derechos de los ciudadanos. Todos tenemos derechos y todos tenemos deberes, ¿correcto? Un derecho es una condición que acompaña al hombre. Un deber es la obligación. El derecho acompaña a las personas. Y todos tienen derechos. Cuando es más joven, más derechos tiene. Pero todos tenemos deberes. Deberes son responsabilidades. Deberes con el país. Deberes con la familia. ¿Correcto? Jóvenes, los derechos ciudadanos en el Perú, la ciudadanía es a los 18 años. Pero la ciudadanía que te permite obtener varias cosas, ¿no? Escucha bien, ¿ah? En algunos casos se adelanta para algunas personas. La ciudadanía es a los 18 años, todos sabemos, correcto. Pero ¿en qué casos se puede ser ciudadano antes de los 18 años? ¿En qué casos? Hay un grupito que adquiere la ciudadanía antes de los 18 años. Cuando se emancipan, O sea que mañana ustedes se emancipan, ya son ya ciudadanos y al toque. No, no, no. Cuando la persona adquiere responsabilidades. Ejemplo, gracias por tu respuesta. Cuando la ciudadanía se adelanta antes de 18 años. Cuando la persona cuando adquiere. un cargo, ¿Cuál? adquiere algún cargo, profesor, en la ciudad. No, 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 porque para postular se necesita 18 años para postular. ¿Quieres ser tú cuando se casan. alcalde? Ahí está, cuando se casan. Si hay chicos o chicas que se quieren casar a los 16 años, 17, ya son ciudadanos. Si son padres de familia, ya, ella, ya son padres de familia. Entonces, en ese caso, para ellos, la ciudadanía se adelanta. Siempre y cuando tengan 16 o 17 años. En ese caso, se adelanta la ciudadanía. ¿Correcto? Cuando hay responsabilidades como un matrimonio, como un hijo. Porque cuando hay 18 años, ya tú puedes abrir una cuenta bancaria, puedes tú manejar carro, pues, pero menor no. Pero en este caso, porque como hay responsabilidades, sí, la mayoría se alcanza. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, todos tenemos deberes y todos tenemos derechos. Pero ¿en qué condición los derechos ciudadanos no se pueden ejercer? Se reducen. Uno, resolución judicial de interdicción.
resolución judicial de interdicción. ¿Qué es esto? Cuando joven alumno, escucha bien, las personas están discapacitadas física o mentalmente, no pueden ejercer sus derechos, ¿correcto? Todos adquirimos los derechos a los 18 años, la condición de ciudadano, pero, pero estos derechos ciudadanos en el cual uno participa se ven reducidos con las personas que es discapacitada física. Entonces ya no tiene esa capacidad de goce, esa capacidad, pues una discapacidad física mentalmente. ¿Pero quiere decir que no tiene derechos? Sí, sí tiene derechos. La ley los protege. Hay gente que es sordo, muda, ciega. Entonces no quiere decir que no tenga derechos. Tiene derechos y son protegidos por la ley. En este caso, el interdicto, entonces, para que se salvaguarden sus derechos, interviene el juez, ¿correcto? Entonces, todos tenemos derechos ciudadanos, todos. Pero en algunos casos, los derechos se reducen y para garantizar sus derechos, para cumplir la ley, uno de ellos es resolución judicial de interdicción. Entonces, es la acción judicial por la cual una persona que es incapaz necesita la interdicción, ¿no? Entonces, de un juez. Profesor, y en el caso de un alcohólico, el alcohólico, no por tomar una cerveza, no por tomar un vasito, ya es un alcohólico. ¿Quién es el alcohólico? Le pregunto a ustedes. Esas personas que deambulan por las calles con su trago en mano y duermen en las calles. Correcto, ya el alcohólico es aquel dependiente, ya. El alcohólico ya no puede con la bebida y es dependiente. Es un ebrio habitual, ya. Igual que un drogadicto. Depende, ¿me entiende? Entonces, pero no a cualquiera se le puede calificar. Quien va a calificar, el juez va a ordenar un examen de esa persona. Entonces, mediante un examen, entonces sí, es un ebrio habitual. Entonces, entra también dentro de esta resolución judicial de interdicción también. Los enfermos mentales son interdictos. ¿Tienen derecho? Tienen derecho. Y hay que protegerlos, a los derechos de los enfermos mentales. Una persona cuando llega a una edad, 80, ya tiene Alzheimer, se olvida, ya tiene lagunas mentales, pero tiene derechos todavía. Entonces, esas personas han disminuido sus derechos ciudadanos, han disminuido, ¿no? Pero todavía cuentan ellos con esta resolución judicial de interdicción. ¿Correcto? Muy bien. Sentencia con pena privativa de libertad. ¿Para quiénes es? ¿Para Para quiénes los se aplica? retenidos, Ah, para los que están retenidos. para los que están retenidos. Yo te escuché para los que están arrepentidos. Correcto, para los que están detenidos en las cárceles. ¿Cierto? Sentencia con pena privativa de libertad para los que están en la cárcel. Jóvenes, las cárceles están llenas, las cárceles de delincuentes están llenas. Pregunta, los que están en las cárceles, ¿tienen o no tienen derechos? Sí tienen. Sí, pero están ¿Ah? suspendidos totalmente. Lamentablemente, profesor. ¿Tienen derechos? Sí tienen, pero están suspendidos temporalmente. Tienen derechos, pero hay derechos que ya no ejercen, no pueden ejercer. Derecho a la libertad, por ejemplo. Derecho a elegir y ser elegido. Pero tienen otros derechos. Derecho a la alimentación, derecho a la salud. No se le puede privar el derecho a la salud. ¿Me entiende? O sea que tienen derechos. Derecho al trabajo. En los penales, mucha gente trabaja en los penales porque tiene familia que mantener. Entonces, estos derechos ciudadanos, joven alumno, se reducen, pero en el caso de las personas con sentencia con pena privativa de libertad, entonces son gente que está en las cárceles, cumple su condena, pero están reducidos sus derechos. ¿Está bien? ¿Cómo así un interno pudo postular a la presidencia del Perú?
Cuando Pedro Pablo Kuczynski fue presidente, él fue candidato, y un interno del penal Piedras Gordas postuló a la presidencia, el señor Gregorio Santos. ¿Cómo él pudo postular si estaba en el penal de Ancón? A ver, ¿quién me explica? Seguramente se ha comportado bien, profe. No, él tenía prisión preventiva. Gregorio Santos tenía prisión preventiva. ¿Qué es prisión preventiva? Hoy mucho se maneja ese término. ¿Qué es prisión preventiva? Que la condena puede recortarse o alargarse dependiendo de la situación. Prisión preventiva es una prisión provisional. Prisión preventiva es una prisión provisional. Puede postular, puede postular. Pero si ha sido sentenciado, pues si decía acá sentencia, ya no puede postular. Sentencia con pena privativa de libertad, ya no puede postular. O sea que mientras que no hay una sentencia, puede postular al Congreso, puede postular a la presidencia, donde quiera. Pero una vez que ya está sentenciado, ya no puede postular. ¿Está bien? Por eso que algunos hoy en día no pueden postular porque no están en sus condiciones. Ya fue una sentencia. Son sentencia con inhabilitación de los hechos políticos. Sentencia con inhabilitación de los hechos políticos. Es una sanción establecida mediante una sentencia. Ha habido personas que han ocupado cargos, presidente, congresista, están inhabilitados políticamente. No pueden postular, no pueden. Entonces, joven alumno, esas personas no pueden ejercer, no pueden elegir y ser elegidos. Uno de ellos es el presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra, ha sido inhabilitado políticamente. ¿Correcto? Entonces, los derechos ciudadanos en estos tres casos se ven reducidos. ¿Quedó claro, jóvenes? Mecanismos de participación ciudadana. Uno participa, tiene derechos, pero también tiene deberes. Deberes. Joven alumno, esos deberes son honrar a la patria, defender la Constitución. ¿Qué cosa es pagar tributos? ¿Qué es pagar tributos? SUNAT, profe, SUNAT. Pagar tributos, pagar impuestos. Pagar impuestos. ¿Me entiende? Entonces, hay que honrar a la patria. Hay que defender la Constitución. Sufragar en los procesos electorales. El próximo año hay elecciones. ¿Cuántos de ustedes ya votarán ya? ¿Algunos de ustedes ya votan ya el próximo año? Sí, ¿no? Claro, ya algunos ya va a ser su primera elección de ustedes ya. Entonces, los nuevos son los más felices porque primera vez que van a participar, ¿no? Y cuando vas a votar, todos son jóvenes. Todos son jóvenes, todos son. Ya después ya comienzan a cambiarse de mesa, se trasladan ya todo el grupo, ¿no? Pero cuando empiezas, todos son jóvenes. Entonces, joven alumno, los deberes tenemos que honrar a la patria, que honrar a la familia. Esos son los deberes ciudadanos más importantes. Mecanismo de participación ciudadana. Uno participa. Con 18 años ya puede elegirse. No con 18 no puede postular al Congreso. No, para el Congreso postula con 25. Para ser presidente con 35. Pero con 18 años ya puede ser candidato a alcaldía de tu distrito o también puede ser regidor también. O sea que ese es el último cambio. Puede participar ya en elecciones, ¿no? Elecciones en las cuales con 18 años ya tú cumples requisitos. Para Congreso tienes que llegar a 25 años y para presidente 35 años. Entonces uno participa al elegir derecho al sufragio. ¿Quieres tú
que una ley se cambie, puedes dar tu opinión, pero con un grupo que represente el 0,3% de la población. Entonces ahí puedes dar tu opinión, que esto hay que cambiarlo, ¿correcto? Derecho de participación en la formación de leyes. ¿Qué es referéndum? Es la facultad que tienen los ciudadanos. Se les consulta a la población. Queremos cambiar la constitución. Queremos cambiar parte de la constitución. Queremos cambiar esta ley. Se le consulta. Por ejemplo, se consultó la ley del FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda. ¿Se devuelve, sí o no? Ganó el sí. Y por eso que hay gente que está cobrando. ¿Entienden? Entonces el referéndum es la consulta a la población. A la población. Y el referéndum, pues en esta consulta, las personas participan, todos los mayores de 18 años, y que estén facultados, ¿no? No hay nada que les prive de participar. Derecho de control ciudadano, revocatoria y remoción. ¿Cuándo es remoción? ¿Cuándo es revocatoria? Jóvenes, una cosa es remoción y otra cosa es revocatoria. ¿Cuál es la diferencia? Que en la revocatoria son autoridades que han sido elegidas, un gobernador, un alcalde. En una remoción no ha sido elegido, es un funcionario que fue designado, ¿correcto? Demanda de rendición de cuentas. Toda autoridad que recibe dinero está obligado a rendir cuentas. Jóvenes, otra forma de participación ciudadana, el presupuesto participativo. En toda municipalidad, en todo gobierno hay un presupuesto y se le pide la opinión, se le pide la opinión a la población, pero no todo el presupuesto, sino una parte de la población. ¿En qué vamos a invertir este fondo? Se le consulta. Consulta previa, cuando un gobierno va a permitir que se instale una compañía extranjera para extraer gas, petróleo, ahora se le consulta a la población. Va a haber riqueza, pero también va a haber contaminación. Su opinión de ustedes. Consulta vecinal. Hay distritos que tienen problemas en la frontera de los distritos. Se le consulta a los vecinos, por mayoría, a qué distrito quieren pertenecer. Se le hace una consulta. Muy bien, jóvenes. Pasamos a las preguntas. Hemos terminado cívica. Preguntas. Una mirada a la separata, por favor. Uno, la clave. ¿Quién me dice la clave uno? Uno, C. Pregunta 2. La clave, jóvenes. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Eh, ¿Defender la Constitución y las leyes es un derecho o un deber? Es un deber. Defender la Constitución es un deber. Pregunta 2. En la pregunta 2, las dos primeras es falso. Pagar tributos es un deber, ¿correcto? No es, este, no es una obligación opcional, es un deber, ¿correcto? 2.
La clave, 2A. 2A. Pregunta 3. La clave, 3. ¿Quién tiene la clave? Pregunta 3. 3. Un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población puede tener iniciativa. 3E. Y la última pregunta, jóvenes. La última, la 4. ¿Cuál es la clave? Pregunta 4. 4E. 4E. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto verlos. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Correcto? Gracias por su participación. Gracias por su atención. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, Cuídense. profesor. También gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes por su atención y por su participación. Sigan estudiando, chicos. Sigan estudiando y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias también. Gracias, chicos.